días, hermanos. Gracias a Dios por este día. Y vamos esta mañana a buscar la presencia del Señor. Vamos a permitir un corazón sensible, que podamos recibir esta palabra. Y vamos al libro de Habacuc, en el Antiguo Testamento. Habacuc, vamos a buscar el capítulo 3. Habacuc es de los, se le menciona a profetas menores. Está después de Nahum y antes de Sofonías. Vamos a buscar Habacuc 3 y vamos a leer del versículo 16 al 19. ¿Ya lo tienen? Bueno, aquí está también. Dice la palabra del Señor: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Hasta ahí vamos a leer y vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, que esta mañana Dios nos hable, Dios nos anime, Dios nos ministre con su palabra. Señor, aquí estamos necesitados de ti, Señor. Dios, ¿a dónde iremos? Y necesitamos tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana. Ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos este tiempo. Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Espíritu Santo, muévete en esta mañana, Señor. Ministranos, háblanos, Dios, porque necesitamos cada día de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Bueno, como les decía, Habacuc es un profeta que, le nombran profetas menores, no por la palabra que da, sino porque si ven son 3 capítulos, pero esta es una profecía que Dios le dio al profeta Habacuc para el reino de Judá. Recordemos que esta era la tribu de Judá. El pueblo se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Para este tiempo el reino del norte ya no estaba, ya había sido conquistado por los asirios, pero estaba Judá, ¿sí? El tiempo en el que predicó o fue dada esta profecía por el profeta Habacuc fue después ya del rey Josías, o sea, ya casi al final, antes de que el reino del sur, Judá, fuera conquistado. Entonces, ¿se acuerdan que cuando el rey Josías hizo toda una reforma? Volvieron a leer la ley, él quitó todos los ídolos que había, todos los profetas paganos, hizo una limpia. Entonces, el pueblo volvió a buscar de Dios, pero murió Josías y su hijo, el que quedó como rey, dice la palabra de Dios, que hizo lo malo. Entonces, el pueblo de Judá, que era el reino que quedaba, volvió a apartarse de Dios, volvió a hacer lo malo, y es cuando viene esta profecía que estamos leyendo de Habacuc. Entonces,
como ahorita lo que acabamos de leer, cuando dice, aunque la higuera no florezca, es una palabra de fe, ¿no? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, y dice, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, o sea, con todo esto, yo me alegraré en Jehová. Es una declaración de fe tremenda, o sea, aunque me falte todo, yo me voy a alegrar en Dios. Es algo así de una persona que tiene una fe inquebrantable para Dios. Pero vamos a ver ahorita, el profeta Habacuc no fue un hombre así de esa fe inquebrantable. Vamos ahí al capítulo 1, vamos a ver cómo llegó el profeta Habacuc a hacer esta declaración, porque nosotros vamos a ver aquí que primeramente Habacuc se queja ante Dios. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 1. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Primeramente, aquí estamos viendo en el capítulo 1, Habacuc pues se pregunta a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto nos hemos preguntado? Así, ¿cuántos le hemos preguntado a Dios, Dios, ¿hasta cuándo vas a responder? ¿Verdad? Porque muchas veces oramos y parece que no pasa nada. Esta era la actitud de Habacuc y él le decía a Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver? ¿Qué es lo que veía Habacuc? En este tiempo aquí ya Josías ya no estaba, el rey Josías fue el que hizo una gran reforma, dice la palabra que no hubo antes del rey Josías ni después del rey Josías a un rey que se convirtiera a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Así dice la palabra ahí en Segunda de Reyes. Entonces ya Josías ya no estaba. Entonces el pueblo estaba otra vez en el pecado, ya no buscaba a Dios. ¿Y qué era lo que veía Habacuc? Dice que él veía, aquí en el versículo 2, violencia. En el 3, iniquidad, molestia, destrucción, violencia, pleitos, contiendas. Y veía injusticia, porque dice el versículo 4, la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Y además él veía que los poderosos oprimían a los más débiles, porque dice ahí el 4 al final, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Él veía todo esto y yo creo que él se pasaba pidiéndole a Dios, que el pueblo se convierta, que el rey se vuelva a ti. Quizá decía que ellos vuelvan, que volvamos a la ley, que volvamos a buscar a Dios. Y dice que no veía respuesta. Por eso dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Ahí el 2, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. No sé cuánto tiempo llevaba Habacuc buscando, pidiendo y no, él veía que Dios no hacía nada. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? A veces buscamos y pedimos y decimos, Dios, es que ¿hasta cuándo voy a pedirte y no haces nada? Y no veo respuesta.
Esa era la situación de Habacuc, esa era la queja de Habacuc. Aquí no vemos a Habacuc diciendo, aunque la higuera no florezca, yo me voy a alegrar. Él se quejaba y decía, ¿hasta cuándo, Dios? He clamado, he buscado, veo violencia, veo pleito, veo al pueblo injusto, haciendo injusticia y no haces nada. Esa era lo que veía, esa era la queja. Y es también muchas veces nuestra situación. A veces decimos, Dios, es que ya llevo años, ya llevo tiempo y no veo que hagas nada, no veo respuesta. ¿Cuántos hemos estado en esa situación? ¿Verdad? Yo creo que, no sé si todos, pero yo sí. Que decimos, pues no, Dios no contesta, Dios no hace nada, pero aquí es cuando Dios empieza a mostrarle a Habacuc, Habacuc, yo estoy haciendo algo. Habacuc, no soy indiferente a lo que está pasando, no soy indiferente a esta injusticia, no soy indiferente a lo que hacen ellos, no soy indiferente. Entonces Dios empieza a contestarle a Habacuc. A veces, pues no sé, oramos por algún familiar que pasan años y no se convierte. Al contrario, a veces hasta más se va al pecado, ¿no? A veces oramos por una situación en el trabajo, hay injusticia, porque a veces sí hay mucha injusticia, como veía Habacuc, injusticia, violencia. ¿Cuánto tiempo llevamos orando por nuestro país, que México se convierta a Dios y a veces al contrario, ¿no? Hay más asesinatos, hay más violencia, pero Dios le empieza a responder a Habacuc, Habacuc, no soy indiferente al clamor, estoy actuando. Vamos a leer aquí en el 5. Sí, el 5 y el 6 vamos a leer. Dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Hasta ahí vamos a leer el 5 y el 6. Entonces Dios le empieza a contestar a Habacuc, Habacuc, yo voy a levantar una nación cruel, presurosa. Esa nación es la que va a traer juicio. Y aquí es donde empieza la profecía de Habacuc. Dios traería juicio sobre Judá por su dureza, porque ya no estaban buscando a Dios. Entonces, quizá Habacuc dijo, Dios, ¿cómo vas a destruir si yo te estoy pidiendo que tengas misericordia de Judá? A veces así es, a veces no entendemos la respuesta de Dios. Y viene otra vez la queja de Habacuc, porque Habacuc le empieza a decir a Dios, pero Dios, ¿cómo vas a usar a un pueblo cruel, despiadado, un pueblo que no tiene temor de Dios para castigar a tu pueblo? ¿Sí? Entonces, aquí Dios le empieza a mostrar también a Habacuc que sí va a usar a Babilonia, a los caldeos, un pueblo muy malo para castigar a la maldad de Judá, la desobediencia, porque para este tiempo ya otros profetas como Isaías, como Jeremías, como Miqueas, ya le habían advertido al pueblo de Judá que vendría un juicio, que ellos iban a ser cautivos si no se arrepentían, y pues no se arrepintieron. Entonces Habacuc se empieza a quejar otra vez de lo que Dios iba a hacer. ¿Cuántas veces Dios responde de una forma y no entendemos? O como que decimos, Dios, pero yo te pedía
esto y me estás dando otra cosa. Dios, yo te pedía que decía Habacuc, yo te pedí que Judá se arrepintiera, que Judá buscara nuevamente a Dios y lo vas a destruir. Entonces, vamos a leer el versículo 12. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio los pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Esta era una queja de Habacuc también, otra queja, porque le dijo, ¿cómo? O sea, ese pueblo tan cruel que eran los caldeos, los de Babilonia, va a destruir a tu pueblo. O sea, no, aquí otra vez Habacuc no entiende que a veces en nuestras vidas pasan cosas que no entendemos. Sí, a veces no entendemos por qué Dios actúa de alguna forma, de esa forma, y le decimos, Dios, pero no entiendo. Cuando nosotros nos regresamos otra vez de Jalapa, a mí Jalapa es una ciudad que me gusta mucho, siempre me ha gustado. Yo sé que muchos me dicen, es que está bien feo la humedad y la neblina. Siempre yo desde que estudié ahí me encantó esa ciudad. Y cuando tuvimos la oportunidad de regresar y con mis hijos chiquitos, yo dije, ay, qué bueno que ellos van a crecer allá y todo. Y cuando se acabó el trabajo y todo, y orábamos y Dios, vuélvenos a dar trabajo aquí. Y Dios dijo, no, esta puerta se cerró. Yo dije, Dios, pero aquí tenemos casa. O sea, a veces, como Dios actúa, pensamos que no hay lógica. Pero aquí tenemos casa, aquí está bien bonito, ¿por qué no nos vuelves a dar trabajo aquí? Para mí fue terrible regresar aquí porque yo dije, pero volver a rentar un departamento, aquí es una casa bien bonita, grande. A veces las cosas no tienen lógica y es lo que veía Habacuc. ¿Cómo, Señor, si yo te estoy pidiendo por Judá, por tu pueblo elegido, el que tú elegiste? Quizá Habacuc decía, mejor haz que ellos se conviertan otra vez, que vuelvan a ti, pero Dios dijo, vas a ser destruidos, van a ser cautivos, van a ser llevados, esclavizados por un pueblo muy cruel. Y si nosotros leemos la historia, cómo fue llevado cautivo, cómo fueron llevados, de verdad es triste. Ahí en Segunda de Reyes, los últimos capítulos, cómo hay una parte donde el rey, porque cuando dice Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni la vides haya fruto, y esto se cumplió porque hubo un tiempo en el pueblo de Judá que no tenían nada para comer y no podían salir a buscar porque Babilonia les había puesto como vallas para que no salieran. Entonces no sabían, o sea, no tenían comida, se morían de hambre. Entonces el rey hizo un hueco en el muro y por ahí salieron algunos, pero los capturaron y es triste porque dice ahí en Segunda de Reyes que al rey lo llevaron y le sacaron los ojos y a sus hijos los mataron delante de él. O sea, es una crueldad, eran sanguinarios. Bueno, actualmente también vemos muchas cosas así, ¿verdad? Pero uno ve y dice, qué tremendo por la desobediencia del pueblo. Y cómo vinieron los de Babilonia, quemaron el templo, o sea, ese templo de Salomón que era el orgullo de los judíos, un templo esplendoroso. Se llevaron el oro, se llevaron el bronce, se llevaron
los utensilios que ellos ocupaban para ministrar en el templo. Fue triste cómo fue destruido Judá. Bueno, se los llevaron. Entonces, esto se cumplió al pie de la letra. Pero Dios también le dice a Habacuc, sí, es un pueblo cruel, pero también va a ser destruido y Babilonia va a ser juzgado. Y se cumplió al pie de la letra. Babilonia fue conquistado años después por los medopersas y Babilonia no existe actualmente y eso fue dado en las profecías. Entonces, la palabra de Dios se cumple, hermanos. ¿Qué espera la iglesia actualmente? Y muchos cristianos no lo entendemos, aún como el pueblo de Dios. Ya había venido Isaías, ya había profetizado Jeremías, ya había profetizado Miqueas y no sé quién de los profetas. Viene, arrepiéntanse, busquen a Dios, dejen la idolatría, dejen la injusticia, porque viene Babilonia contra ustedes y se los va a llevar cautivos. Y no hacían caso. ¿Cuál es ahorita lo que como iglesia esperamos? El rapto de la iglesia, ¿sí? Y Jesús viene por una iglesia, dice la Biblia, no lo digo yo, por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Y viene por los que le esperan. Y muchos cristianos estamos dejando pasar pues también esta palabra que hay, ¿no? Yo creo nos pasa así como Judá, y es triste. Yo he leído varias veces cómo fueron, primero los tuvieron prisioneros, los rodearon, luego a muchos los mataron. Entonces, y esto ya estaba advertido, porque Dios no actuó así nada más, por sorpresa, ya se les había advertido muchos años. Entonces, la palabra de Dios se cumplió. Y Dios también le dice es que es todo el capítulo 2, no lo puedo leer, pero donde Dios le empieza a decir a Jeremías que también Babilonia va a ser juzgada. Y Babilonia no existe actualmente. Entonces, Dios le empieza a hablar a Jeremías de todo lo que va a venir también. Y hay algo que me llama la atención. En el versículo 4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y aquí los versículos siguientes, Dios le empieza a mostrar a Habacuc todo lo que es el pueblo de Babilonia. Les dice que son dados al vino, les dice que son orgullosos, les dice que son soberbios más adelante, ¿sí? Que son codiciosos. Nada más voy a leer el versículo 9. Dice, hay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Y luego el 12, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Estos eran los de Babilonia, eran crueles, asesinos, eran codiciosos. Este era el pueblo que iba a venir contra el pueblo de Dios. Pero Dios le dice algo a Habacuc, que es lo que buscó Habacuc, poder entender. Dice el 4, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le estaba diciendo a Habacuc, ese pueblo que va a venir es orgulloso, es soberbio, pero el justo, el que a mí me busca, tiene que vivir por fe. Y Habacuc, vas a ver muchas cosas, te voy a mostrar todo lo que yo voy a hacer, pero el que me busca tiene que vivir por fe, aunque las cosas no sean como tú quieres, Habacuc, porque tú quieres que yo cambie el corazón de Judá y no lo voy a hacer. Yo voy a traer juicio sobre su desobediencia, pero
el que me busca tiene que vivir por fe. Y esta palabra, el justo por la fe vivirá, está en tres versículos del Nuevo Testamento. Los versículos que nos hablan más de la doctrina cristiana, que es Romanos, que es Gálatas y Hebreos, encontramos el justo por la fe vivirá. No hay otra forma en que somos salvos por fe. Tenemos que vivir cada día de nuestra vida por fe y tenemos la vida eterna por fe. Por eso Dios le mostró a Habacuc, fíjense, desde cuántos años antes estaba esta palabra, el justo por la fe vivirá. Y muchas veces como cristianos no vivimos por fe, queremos vivir de lo que queremos. O sea, Dios, ayúdame a tener esto, ¿no? A veces así es nuestra oración como Habacuc. Habacuc no entendía cómo un Dios de amor, de misericordia, que tenía un pueblo elegido, iba a actuar de esta forma. Y Dios le dice, el justo por la fe vivirá. Les digo, está en Romanos 1:17, está en Gálatas 3:11, y vamos a ver Hebreos 10:38. Nada más vamos a buscar porque esto está en el Nuevo Testamento. O sea, esto es para nosotros. El justo tiene que vivir por fe. No hay otra forma. La salvación es por fe, no es por obras. Cuando Martín Lutero, fue toda esta reforma, se vendían las indulgencias en la iglesia. O sea, el que pagaba más, pues estaba más cerca de Dios, ¿no? El que hacía más obras estaba más cerca de Dios. Y en Romanos 1:17 Dios le habla a Lutero, ¿sí? Y fue esta reforma que hubo cuando Dios le dijo, el justo por la fe vivirá. La salvación es por fe. Necesitamos creer, y fe es algo tan simple, pero a la vez nos cuesta mucho, que es creer. Fe es creer. Entonces vamos a Hebreos 10. Vamos a buscar ahí los versículos 38 y 39, vamos a leer 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí vemos también en esta palabra el Señor diciendo, el justo. ¿Quién es el justo? Los que hemos sido perdonados, los que hemos sido justificados, los que hemos puesto nuestra fe en la obra de Jesús para salvación. Y cada día tenemos que vivir por fe. Quizá en nuestra vida tengamos así ese conflicto de Habacuc, que decía, ¿cómo, Señor? ¿Por qué actúas de esta forma? No lo entiendo, no comprendo, no es lógico. ¿Cuántas veces hemos estado en esa situación? Dios, no entiendo qué pasa. Dios, he clamado, he buscado y no pasa nada. Pero Dios le dice a Habacuc, estoy actuando, no soy sordo, no soy indiferente a tu clamor. Te estoy preparando un pueblo, pero tú, veas lo que veas, tienes que vivir por fe, tienes que actuar por fe. Y a Habacuc no fue fácil aceptar lo que Dios le estaba mostrando. A veces, y he visto mucho, yo tengo ya muchos años de cristiana y me he encontrado a veces en los trabajos, en muchas partes, gente que dice, no, pues es que yo acepté al Señor, pero pues ya me alejé, pasó esta situación, Dios no me respondía, o
X situación. Entonces, ¿qué dice Hebreos 10:38? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Había no sé, un dicho que decían los políticos por allá, por los años 70, que decían, para atrás, no sé si lo han escuchado, para atrás, ni para tomar vuelo. Así debe ser el cristiano, porque dice, si retrocediere, si vamos para atrás, no agradará mi alma. O sea, si nosotros nos volvemos atrás, no estamos agradando a Dios. No, y en el capítulo 11 de Hebreos, poquito después, empieza a hablar de la fe, todo el capítulo de la fe, la definición de la fe, los héroes de la fe, y el versículo 6, ahí adelantito del capítulo 11, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Sin fe. Y si nosotros empezamos a desanimarnos, empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a decepcionarnos. A veces así me he encontrado gente que dice, es que Dios me decepcionó porque no me cumplió lo que yo quería o como yo quería. A veces así es nuestro. Y esa era la situación de Habacuc, que tampoco Dios nos entiende. Y por eso le dice a Habacuc, mira Habacuc, todo esto, así es el pueblo que va a venir. Son orgullosos, soberbios, criminales, rateros, injustos, pero tú tienes, a pesar de lo que veas, tienes que vivir por fe. Y por fe somos salvos, por fe no hay otra forma de vivir la vida cristiana, porque vamos a ver muchas injusticias en nuestra vida, pero Dios nos va a sostener. Dios nos va a llevar adelante hacia donde Dios quiere. Yo conocí de Cristo, les decía, hace muchos años, yo tenía 23 años, imagínense. Conocí de Dios todavía joven, gracias. Yo estuve en los grupos de jóvenes de la iglesia y Dios a mí me ha dado todo. Me dio una familia, bueno, yo he visto la mano de Dios, en todas las etapas de mi vida. Y no puedo decir, ay, es que todo ha sido color de rosa. No, Habacuc luchaba y hay luchas, pero Dios siempre nos muestra su voluntad, su misericordia, su amor. No es fácil y no fue fácil para Habacuc aceptar lo que Dios le estaba mostrando. Entonces, vamos a leer aquí en el capítulo 2, versículo 1, ¿qué hizo Habacuc para poder tener esta fe y poder decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, esta seguridad, cuando venga el pueblo que va que va a llevarse cautivo a mi pueblo, cuando venga ese tiempo, ¿qué fue lo que hizo Habacuc? Porque pues él decía, no, Dios no eres justo, es tu pueblo, es tu gente, no es justo. Quizá decía Habacuc, no, porque él decía, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuántas veces hemos dicho lo mismo? Y muchos, de verdad, a veces nos volvemos hacia atrás. ¿Y qué dice la palabra? El que retrocediere no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Podemos declarar eso, no quizá con emoción, pero vamos a ver qué fue lo que hizo Habacuc para poder tener esa fe de decir, con todo yo me alegraré en Jehová.
¿Qué fue lo que hizo Habacuc? Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc se quejaba y él dijo, voy a buscar respuesta, velaré, voy a buscar a Dios. ¿Qué me dice Dios? Voy a buscarlo, ¿sí? Voy a meterme a la presencia de Dios porque yo tengo dudas, yo tengo una queja, porque Dios es injusto, porque va a usar ese pueblo cruel, ese pueblo malvado contra mi pueblo, su pueblo. Y a veces así estamos. ¿Y saben cuál es la respuesta? Buscar la presencia de Dios. Necesitamos meternos a buscar, a hablar con Dios, porque Dios habla. Dios no es indiferente y se lo mostró a Habacuc. Dios estaba actuando, aunque Habacuc no veía nada, aunque no veía respuesta. Dios estaba actuando. Entonces Habacuc dijo, afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? ¿Cuántas veces nos hemos quejado porque no tenemos lo que queremos? Porque así es nuestro corazón y Dios lo sabe. Dios lo sabe, por eso aquí en esta palabra se nos muestra qué fue lo que hizo Habacuc. Y Dios siempre nos está llamando a su presencia. Dios siempre nos está llamando a buscar su rostro. Necesitamos ir a la presencia de Dios para poder entender qué es lo que Dios está haciendo. O si no lo entendemos, tener esa fe porque Dios dice, el justo por la fe vivirá. Y vivirá aquí en la tierra y para siempre. Por fe tenemos la vida eterna. ¿Sí? Jesús le dijo a Marta cuando Lázaro, su hermano, le dijo el que cree, ahí está la palabra, ¿no? La fe, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces la vida eterna es por fe, nuestra vida cotidiana es por fe, la salvación es por fe. Entonces la fe, a veces no es fácil así aceptar las cosas que nos están pasando, no es fácil. Y para Habacuc no fue fácil. Entonces él dijo, voy a velar, voy a buscar para ver qué me va a decir Dios. Y de verdad Dios empieza a hablarle esta profecía a Habacuc. ¿Sí? Dios empieza a hablar y Dios, así es, Dios lo que más anhela es que pasemos tiempo con Él. Hay tantas cosas que a veces nos impiden, es el tiempo, a veces batallamos mucho con el tiempo, es que el trabajo, es que la casa, es que esto y el otro, y ahora yo veo muchas distracciones, las redes sociales distraen mucho también, quitan mucho tiempo. No digo que sea pecado, ¿verdad? No es pecado, pero Dios quiere que busquemos su presencia, porque tenemos que vivir por fe. Porque si nosotros no tenemos esa fe, vamos a ver las situaciones que pasan a nuestro alrededor y eso nos va a llevar a retroceder, ¿sí? Entonces, y si queremos agradar a Dios, y yo les preguntara ahorita, ¿quiénes quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios, pero a Dios le agradamos cuando caminamos por fe, cuando caminamos en fe, cuando no retrocedemos, ¿sí? Entonces, Habacuc tuvo que ir a la presencia de Dios. Ahí es Mateo 6:6 cuando Dios dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Dios quiere llevarnos a ese lugar secreto,
donde Dios nos va a hablar, donde Dios nos va a consolar, donde Dios nos va a fortalecer, porque fíjense, Habacuc, al final en el 3 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, pero no vamos a tener fortaleza en nuestras fuerzas, tenemos que ir al lugar secreto, tenemos que ir como Habacuc se apartó y buscó la presencia de Dios. Entonces, Dios les decía a sus discípulos, miren, los fariseos oran para ser vistos, para que digan, ay, cómo ora, ay, qué bonito ora, ay, qué oraciones tan, o sea, para ser alabados, ¿no? Para que la gente lo viera. Y Jesús les dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ¿sí? Y cerrada la puerta, o sea, ahí habla de una intimidad, ¿no? Nada más nosotros y Dios. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios tiene recompensas para todos aquellos que le buscan en lo secreto, que apartan un tiempo, que se apartan de las redes, que se apartan un poquito de las actividades. A veces es difícil, pero buscar a Dios en secreto, ¿no? Y podemos decir, solamente así, buscando a Dios, buscando la respuesta de Dios, fue como Habacuc pudo hacer estas palabras tan hermosas que encontramos aquí en el capítulo 3. Porque él, a partir del 16, cuando Dios le mostró todo lo que iba a hacer con Judá y con Babilonia, porque Dios también juzgó a Babilonia. Cuando Dios le mostró a Habacuc y Habacuc pudo ver lo que venía, él fue cuando dijo, oí, en el 16, Habacuc 3:16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. O sea, él quedó así como espantado cuando vio todo lo que venía. Pero ahí en lo secreto Dios lo fortaleció. Dios le dijo, va a venir todo esto, pero tú tienes que tener fe. No sabemos, o sea, Habacuc escribió más o menos como en el 605 antes de Cristo, y Babilonia vino sobre Judá como en el 597, me parece, o sea, unos añitos después vino todo esto. No se dice más si Habacuc vivió, qué fue de él. No sabemos si él vio todo esto cumplirse, todo lo que Dios le había mostrado, pero él pudo decir ahí al final del 16, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. O sea, aquí ya Habacuc está diciendo, se va a cumplir y va a venir Babilonia, va a llegar ese tiempo en que va a venir. ¿Y qué dice? Si bien estaré quieto en el día de la angustia. ¿Cuántos podemos estar quietos en el día de la angustia? A veces es difícil, nos desesperamos o vivimos la vida cristiana pero desanimados, pues así como de ya nada más venimos a la iglesia por no dejar. Pero fíjense cómo en ese encuentro que tuvo Habacuc, en esa búsqueda de Dios, él pudo declarar esto, ¿no? Aunque la higuera no florezca, fíjense, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, o sea, que no haya alimento, y llegó ese tiempo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, o sea, no haya nada, no haya comida, no haya nada. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Solamente cuando él entró en esta búsqueda de Dios, cuando él dice, buscaré y velaré para ver qué se me va a decir,
él pudo hacer esta declaración de fe tremenda. O sea, ¿cuántos podemos decir, aunque no tenga nada, yo me voy a gozar en Dios? Es difícil. Tenemos que buscar a Dios. El justo, dice, por la fe vivirá. Pero esa fe tiene que ser fortalecida buscando la presencia de Dios. Porque por eso vemos muchos cristianos que se apartan, que retroceden. Y eso no agrada a Dios, ¿sí? Que ya al rato ya andan como si nunca hubieran conocido a Dios. Me he encontrado muchos, porque porque hubo muchos conflictos. A veces tenemos muchos conflictos, pero tenemos que ir a la presencia de Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos fortalezca en esa fe. Por eso Habacuc dice aquí en el 19, Jehová el Señor es mi fortaleza. O sea, nuestra fortaleza no viene de mi inteligencia o de no sé, de las cosas del mundo, sino nuestra fortaleza tiene que venir de Dios, de pasar ese tiempo en lo secreto con Dios. Dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esta palabra también la declaró David en el Salmo 18:33. También dice esta palabra, Jehová hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No sé si ustedes conozcan los ciervos. Dicen que tienen, yo no los conozco, pero leí por qué dice pies como de ciervas, porque dice que tienen las pezuñas muy fuertes. No sé, yo he visto videos donde andan los ciervos en en unas como montañas altísimas, casi así vertical, y ahí van escalando y no se caen, no se resbalan, porque dicen que los ciervos tienen unos pies muy fuertes, pues no sé si pezuñas, garras, que aunque anden en las rocas, no se resbalan. Y es lo que Dios quiere darnos, esa fortaleza para no caer, para no vivir una vida cristiana desanimados, o un pie en Dios y un pie en el mundo como muchos, buscando el gozo de Dios en otra parte, sino que el gozo que Dios quiere darnos es en su presencia, y que Dios quiere hacernos es darnos esa fortaleza, darnos esos pies como de ciervas, que Habacuc sabía que venía la prueba, Habacuc sabía que venía algo terrible, pero él podía decir, Dios hace mis pies como de ciervas y no voy a caer, no voy a desanimarme, porque cuando venga el pueblo, yo me voy a gozar. Imagínate, o sea, a veces digo, ay, qué terrible. O sea, cómo Dios le dio esa fuerza, y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, darnos esos pies como de ciervas para no resbalar, para no retroceder, sino vivir cada día por fe, viendo las cosas que Dios hace, aunque no las entendamos, pero estar firmes en Dios, ¿sí? Y no retroceder, porque dice el Señor que quien retrocede no le agrada a Dios. Eso no le gusta a Dios, cuando alguien que ha sido salvo por fe, que alguien que ha puesto su vida, su confianza en la obra del Señor Jesucristo por fe, retrocede. Eso no es agradable a Dios, porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces Dios quiere fortalecernos en fe. Dios quiere darnos esos pies de ciervas, ¿sí? Esos pies fuertes que no resbalan, sino que caminan firmes. Esas patas de las ciervas son firmes. Entonces es lo que quiere decir pies de ciervas en los lugares altos. Yo sí he visto estos videos y me sorprende cómo andan hasta allá arriba. Sí, dice, y en mis alturas me hace andar. O sea, en las cosas más difíciles yo puedo estar firme,
porque Dios es mi fortaleza y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, darnos. Y es importante lo que hizo Habacuc, ir ahí a la presencia de Dios, esperar, hablar con Dios. De hecho, estos capítulos de Habacuc es como Habacuc estar hablando con Dios, y es lo que Dios quiere, hablarnos. Entonces, si hay alguien aquí esta mañana que no ha por fe reconocido a Jesús como Señor y Salvador, es por fe, ¿sí? El Señor Jesús hizo una obra grande, dice la palabra, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a ir a la cruz. ¿Por qué? Porque el hombre es esclavo del pecado y Dios quiere darnos la libertad, y Dios quiere que cada día vivamos por esa fe, y cuando ya nos vayamos, siempre estar con Dios por fe. Entonces es importante. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. No sé cuál sea la situación de cada uno. A veces pasamos estos conflictos, no entendemos por qué Dios actúa de la forma como está actuando en nuestra vida, pero Dios quiere que vayamos y busquemos su rostro. A veces nos dicen, ven a Dios y todos tus problemas se te van a resolver. Dios no nos ha prometido eso. Dios nos ha prometido darnos fe, estar con nosotros en cada situación, y es algo tremendo porque podemos confiar en Dios, decir, Dios, aquí estoy, y nosotros no somos de los que retroceden, así dice aquí, pero nosotros no somos de los que retroceden porque queremos agradar a Dios. Entonces vamos a orar, vamos a decirle esta mañana, no sé cuál sea la situación de cada uno de ustedes, pero podemos decirle esta mañana, Señor, fortalece mi fe. Señor, yo no quiero retroceder, yo quiero caminar contigo cada día, Señor. Quiero estar contigo, Dios. Señor, porque tú me has dado esta salvación tan grande, Señor, y tú tienes propósitos en nuestras vidas, hermano. Dile al Señor, Dios, dame esa fe para caminar con esa fortaleza, siendo fuerte, buscándote cada día, y muéstranos, Señor, muéstranos qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a buscarte en ese lugar secreto, a pasar tiempo contigo, Señor. Dios, porque tenemos dudas, tenemos conflictos, a veces no entendemos, pero queremos pasar ese tiempo, Señor, buscarte, Señor. Ayúdanos, Dios, aquí estamos, Dios. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre. Dios, gracias por la salvación, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios. Gracias, Señor.
Señor. Dile, no tengo nada para ofrecer. nuestro corazón, Señor. Y nada que te pueda sorprender. Solo un corazón Que reconoce quebrantado. que solo tú eres Dios. No queremos que nada nos distraiga, que nada nos impresione. No hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Nos humillamos delante del Rey. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno. Eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Dios no es un Dios de mentira. Si buscamos de todo corazón, conversamos con Él, Él te dará la respuesta. Deja de entrar en la presencia de Dios, buscando lo que tú quieres escuchar. Muchos retroceden porque no escucha lo que quiere escuchar. Otros retroceden por no escuchar bien de Dios, sino escucha de enemigo. Es imposible que tú que buscas de todo corazón, Dios no te responde. Dios va a decir la verdad a ti, porque Él sabe lo que es bueno para ti. Así que cuando entra a la presencia de Dios, deja
todo tu deseo, ganar todo tu pensamiento, lamentación en sus pies y mira hacia arriba. Deja que Dios llena tu mente, llena tu corazón con lo que es suyo, no lo que tú buscas, porque lo que es de Dios siempre es mejor, aunque no es lo que tú ves que es bueno. Aleluya. Vino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Solo a Él, hermano, me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno.